Velocidad normalmente reducida, ¿no? ¿Qué es la velocidad anormalmente reducida? Lo decíamos ayer. Era circular, ¿eh? Por debajo de la mínima sin causa justificada. O sea que si yo, por ejemplo, conduzco con hielo y voy a 40 en una vía cuya mínima es 45, eso no se considera velocidad normalmente reducida. ¿Por qué? Porque ya es por causa justificada. ¿Estamos? O sea, sería circular por debajo de la mínima sin causa que me lo justifique. Y acordaros que en autopistas y autovías, la velocidad mínima va a ser siempre 60. Y para el resto de carreteras, al fin y al cabo, lo único que nos queda es vías para automóviles y carreteras convencionales, sería la mitad, pero ojo, no de la máxima de la vía, sino la máxima de que tenga cada vehículo. Os lo explico. Por ejemplo, un camión en autopista y autovía, la velocidad mínima para él sería 60, como para todo el mundo. En cambio, la velocidad mínima para un camión en una carretera convencional, la máxima para el camión es 80. Entonces, la mínima para él sería 40. Si, por ejemplo, estoy hablando de un turismo en autopista y autovía, sería 60, la mínima, igual que para todos. Pero en carretera convencional, como su máxima es 90, la mínima sería 45. ¿Entendéis? Circular por debajo de 45, sin causa justificada, sería velocidad anormalmente reducida. Acordaros que ayer lo veíamos, que decíamos que si entorpecía la circulación tenía que circular por el arcén, y que si no entorpecía circulaba por el carril derecho y en autopista de autovía tenía que salirse por la primera salida. ¿Recordáis? Bien. Luego me dice, hay vehículos que pueden circular por debajo de los límites. Por más que vehículos serían por los ciclistas. Tú no le vas a pedir a un ciclista que vaya a 45 en una cuesta arriba en una carretera convencional, ¿verdad? O un vehículo de tracción animal. Pues tú con el burrico, venga, vamos a ir a 45 mínimo. Esos te pueden circular por debajo de los límites. También los vehículos especiales y vehículos en régimen de transporte especial. Por ejemplo, lo que decíamos ayer, un camión que transporta las alas de un molino de viento, eso no puede alcanzar ni los 20. Entonces, en este caso está justificado que vaya por debajo de la mínima. También el vehículo que lo acompañe. Si estamos hablando de este transporte especial y hay un turismo que va detrás de él en una autovía, pues también va a circular por debajo de la mínima. En este caso está justificado. Y luego dice, cualquier vehículo, si las circunstancias del tráfico de la vía no le permiten mantener la velocidad mínima permitida, lo que he dicho antes. Si yo circulo, por ejemplo, con hielo, con mucha niebla, y no puedo mantener la mínima, por causa justificada, pues eso no se considera como velocidad anormalmente reducida. ¿Vale? Y luego, por último, dice, esto si hacéis un poco de memoria, lo hablamos cuando empezamos el libro. Por ejemplo, si yo voy por la A92, en la cuesta arriba, cuando vamos por Hueto Santillano, por ahí, si os dais cuenta, allí vamos por la autovía, entonces la velocidad mínima es 60. Pues ahí veréis un montón de camiones que van siempre con las luces de emergencia puestas. Tú los veis y van con las luces de emergencia puestas. Pero bueno, ¿y por qué? Porque el reglamento les exige que cuando no pueden alcanzar la velocidad mínima, que sería 60, como hemos dicho, deben de utilizar la luz de emergencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues venga, sigo. Novedades, dice. Esto ya prácticamente no lo voy a comentar, pero bueno, lo digo porque lo puse cuando se cambió para recordarlo a los que se sabían el teórico de antes, y en fin, ya no tiene razón de ser. Pero bueno, lo recuerdo. Antes se podía superar la velocidad máxima genérica en carretera convencional en 20 para adelantar. Pues eso ya lo han quitado. ¿Estamos? O sea que si ya vosotros veis cualquier pregunta de los test que os digan si se puede superar la velocidad máxima para adelantar en 20, no hagáis caso que eso ya no se puede superar. Si yo voy por una carretera convencional y la velocidad máxima es 90, se seguirá siendo 90 para adelantar y para buscar la falta. ¿De acuerdo? Bien. Luego, en poblado, esto cambió también y mucho. Antes en poblado, la velocidad máxima genérica era 50. Me preguntaban a mí, ¿cuál es la velocidad máxima genérica dentro de poblado? 50.
Pues esto ha cambiado. Ahora, hay que diferenciar. Si yo circulo en poblado por una calzada que tiene un único carril por sentido, como aquí, un carril para allá y otro para acá, la velocidad máxima será de 30 km/h. Ante las 50 ya no. Yo voy dentro del poblado, me encuentro una carretera, un carril para allá y otro para acá, la velocidad máxima será de 30 km/h. Ahora bien, si estoy dentro del poblado y esa vía tiene dos más carriles por sentido, por ejemplo aquí, tengo dos carriles para allá y tengo dos carriles para acá. Entonces aquí el límite será igual que antes, 50. ¿De acuerdo? O sea, un carril por sentido, 30. Cuando tiene más de un carril por sentido, ya la velocidad máxima será igual que antes, 50, con carácter general. Y luego me dice, si yo estoy dentro de poblado y voy por una vía, que no hay diferencia entre lo que es la calzada y la acera, dicen que es una misma plataforma, ¿veis? Esta calle, aquí por ejemplo, no hay acera, no se ve acera. ¿Por qué? Porque es una única plataforma, está todo unido. Pues bien, en este caso, la velocidad máxima ahora será de 20. No se olvide, será de 20. 50, 30 y 20. No te olvides. Por ejemplo, aquí os pongo unos ejemplos. Aquí. Mirad. Aquí tengo dos carriles para el mismo sentido. Pues 50 y 50. La velocidad máxima. Porque hemos dicho, donde hay más de un carril por sentido, sería 50 igual que 100. Pero si os fijáis aquí, este es 30. Bueno, ¿y por qué este es 30? Porque ahora tengo aquí un carril y tengo otro solo para acá. Entonces, en este caso sería ya 30. ¿Lo veis? Bien. Antes, por ejemplo, aquí. Esto era una vía urbana y era velocidad máxima 50. Ahora aquí, este carril es 30. ¿Por qué? Porque ya tengo un carril para acá y otro para acá. En estos, como hay dos para el mismo sentido, 50. Aquí, como hay un solo carril por sentido y otro sentido contrario, el contiguo, ya sería. ¿Entendéis? Bien, si tenéis alguna duda, decímelo por el chat. Antes, por ejemplo, aquí, esta vía, yo tenía una señal de 40, y sería velocidad máxima 40. Ahora, como ya no existe acera en la misma plataforma, la velocidad máxima será de 20 km. Antes, aquí, un carril por sentido, 50. Ahora, un carril por sentido será 30. ¿Vale? Y por último, a estos efectos, cuando estoy hablando de la velocidad, los carriles reservados para la circulación de determinados usuarios o uso exclusivo de transporte público no serán contabilizados. ¿Qué quiere decir? Aquí yo, por ejemplo, cuando yo calculo la velocidad, aquí tengo dos carriles para el mismo sentido, porque este no lo voy a contar. En el dibujo de abajo tengo 1, 2 y 3. No, 3 no, tengo 1 y 2, porque este no lo voy a contar. Aquí tengo una vía que tiene doble sentido de circulación, con un carril por sentido. Aquí será 30 y aquí será 50. ¿Lo veis? Aquí 50 porque tengo dos carriles para el mismo sentido y aquí sería 30 porque tengo un carril por sentido de circulación. ¿Está claro? Bien. ¿Está claro, no? ¿Todo bien? Bueno, sigo entonces. Venga. Y ahora vamos a hablar de los supuestos en que hay que moderar la velocidad. Acordaros que yo ayer os decía que tenía velocidad adecuada. Velocidad adecuada os decía que es la que se adaptaba a las circunstancias del tráfico, de la vía, del conductor, ¿no? Y luego también os hablaba de velocidad moderada. ¿Qué es la velocidad moderada? Pues aquella que está por debajo de la adecuada. O sea, yo soy muy prudente y voy incluso por debajo de lo que tengo que ir, de la velocidad adecuada, ¿vale? Eso sería velocidad moderada. Y dice, caso en que hay que moderar la velocidad. Se debe moderar la velocidad, incluso llegar a detenerse, O sea, tengo que moderar la velocidad, incluso si hace falta, tengo que llegar a detenerme cuando llegue a lugares en que haya peatones o animales que puedan irrumpir en la vía.
Me dice, especialmente si se trata de niños o ancianos. Por el primer error que yo me acerco a un colegio. En la hora de que están entrando, ¿qué tengo que hacer? Moderar la velocidad y si hace falta me tengo que detener. También debería moderar la velocidad, incluso llegar a detener, me dice. Cuando haya vivienda con acceso muy próximo a la vivienda, fiable te digo, yo tengo aquí la foto. ¿Lo veis? Aquí tengo la calle y la calzada. Me imagino el crío que sale corriendo detrás. Niño, ven para acá. Y el niño se escapa. Y yo por aquí. Me lo puedo dar por delante. Entonces, en este caso, yo tengo que moderar la velocidad. Incluso, si es necesario, me detengo. Venga. ¿Cuándo va? Me dice. También, al aproximarse a intersecciones, cruces, en que no se goce de prioridad. Yo llego a un cruce en que me encuentro un stop, se da el paso, o la norma general de prioridad lo de la derecha, me dice que debo moderar la velocidad. Y si es necesario, me tengo que detener. Y otra cosa os digo, si nos pregunto, si usted se aproxima a un cruce, dice, en intersecciones señalizadas, cuando habla de señalizadas es esto. Dice, si usted se acerca a una intersección señalizada y la visibilidad es prácticamente nula, ¿qué deberá usted tener en cuenta? Pues bien, yo tengo que tener en cuenta que la velocidad como máximo será de 50 km/h. ¿De acuerdo? En intersecciones señalizadas, visibilidad prácticamente nula, velocidad máxima 50 km/h. Bien, sigo. También tengo que moderar la velocidad, me dice, al aproximarme a pasos de peatones no regulados por semáforos. Por ejemplo, aquí yo tengo un paso de peatones y no hay semáforo que lo regule. Pues, ¿qué tengo que hacer? Moderar la velocidad y si es necesario, me tengo que hacer. Esto luego en las prácticas veréis como yo siempre lo digo. Oye, y cuando acercáis a un paso de peatones y no tengáis claro lo que se ve en las dos puntas del paso de peatones, pues por ejemplo, porque hay vehículos estacionados, ¿qué hacemos? Levantar el pie del acelerador. Levantar el pie acelerador, ¿qué quiere decir? Que moderéis la velocidad. ¿Por qué? Porque si es necesario, como dice la norma, habrá que detenerse. También me dice, debo moderar la velocidad, incluso llegar a detenerme, si me encuentro vehículo inmovilizado en la calzada. Pero acordaros, fuera de poblado. Al encontrarme vehículo inmovilizado en la calzada, fuera de poblado. ¿Por qué? Si es en poblado, yo circularía a una velocidad adecuada, que no lo sabemos, pero si es fuera de poblado, yo debería circular a una velocidad moderada y si es necesario me tengo que detener.